Bienvenidos a Del Debate. En este programa analizamos múltiples perspectivas sobre los textos y fuentes documentales que moldean nuestra comprensión de la historia y la teología. Hoy vamos directo a una interrogante central, una que cruza las obras de autores muy rigurosos como Samuel Pérez Millos, Josh McDowell y N.T. Wright. Y la gran pregunta es esta: ¿se puede creer en la resurrección de Jesucristo? O sea, en el fondo, el debate de hoy trata de responder si estamos ante un hecho histórico confiable que se puede demostrar mediante evidencias tangibles, o si por el contrario nos encontramos frente a un invento, una invención mítica y teológica de la Iglesia primitiva. Mi postura, y lo que voy a defender hoy, es que la evidencia histórica, específicamente el sepulcro vacío y las apariciones físicas de Jesús, constituyen, de hecho, la única explicación racional para el origen del cristianismo. Y mi postura representa, digamos, la visión escéptica e historiográfica. Yo argumento que los métodos históricos simplemente no tienen las herramientas para autenticar afirmaciones sobrenaturales. Por lo tanto, estos relatos se comprenden muchísimo mejor como desarrollos teológicos, visiones o directamente mitos creados por la comunidad cristiana primitiva para dar sentido a su experiencia. ¡Claro! Para empezar a desmenuzar esto, creo que debemos dejar de ver la resurrección como un dogma intocable o una idea puramente abstracta, y analizarla con una estricta rigurosidad empírica. Fíjate que cuando revisaba el material de McDowell, me pareció fascinante cómo él rescata los planteamientos del teólogo Wolfhard Pannenberg y el filósofo William Lane Craig. Ellos afirman algo muy audaz, y es que la resurrección es una hipótesis histórica verificable y falsable. Cualquier historiador que estudie el siglo I tiene que enfrentarse a tres hechos ineludibles. Primero, Jesús murió crucificado. Segundo, su tumba fue encontrada vacía al tercer día. Y tercero, hubo múltiples apariciones documentadas. Además, y aquí es donde el trabajo de N.T. Wright es magistral, el cristianismo surgió en un mundo donde absolutamente nadie, pero nadie, esperaba que una persona resucitara en medio de la historia. Por lo tanto, sin el hecho histórico de un cuerpo resucitado, la existencia misma de la Iglesia es completamente inexplicable. Entiendo. Entiendo perfectamente el atractivo de esa postura. Pero creo que debemos comenzar con una buena dosis de humildad intelectual y sobre todo rigor epistemológico. Si vamos a jugar con las reglas de la historia, tenemos que recordar la objeción del filósofo Ernst Troeltsch, que el mismo Wright discute abiertamente en su obra. La investigación histórica requiere lo que llamamos el principio de analogía. En palabras sencillas, para que un historiador confirme que algo pasó en el pasado, tiene que haber alguna analogía en nuestra experiencia humana presente. Y en nuestra experiencia universal empírica, bueno, los muertos siguen muertos. La historia como disciplina secular no puede declarar un milagro. Es por eso que teólogos como Edward Schillebeeckx proponen una salida, a mi juicio, más coherente. Él dice que la resurrección que proclamaban los primeros cristianos era originariamente una experiencia interna, una experiencia escatológica, no biológica. Las historias de la tumba vacía que leemos en los evangelios son, desde la crítica literaria, lo que llamamos etiologías. Espera, detengámonos ahí un segundo para aclarar el término a quienes nos escuchan, porque es clave. Cuando dices etiologías, te refieres a historias inventadas retrospectivamente para justificar una práctica, ¿cierto? Exactamente. Piénsalo como cuando una comunidad inventa una leyenda sobre un lugar para justificar por qué hacen peregrinajes allí todos los años. En este caso específico, construyeron el relato de la tumba vacía para justificar sus prácticas litúrgicas tempranas, pero no eran reportes periodísticos de un cadáver volviendo a la vida. Ya veo. Bueno, entiendo la apelación al principio de analogía de Troeltsch, pero limitar la historia únicamente a lo que ya hemos experimentado me parece francamente un error inmenso. Y esto es un punto central en N.T. Wright. Él usa una analogía brillante con el primer vuelo espacial tripulado. Antes de Yuri Gagarin no había ninguna analogía previa en toda la historia de la humanidad de un hombre saliendo de la atmósfera. Si aplicamos la regla de Troeltsch de manera rígida, los historiadores del futuro tendrían que negar el primer viaje al espacio simplemente porque no tenía precedentes empíricos. Yo lo abordo desde un ángulo distinto.
El viaje al espacio, por muy novedoso que fuera, no violó las leyes de la física ni alteró nuestra comprensión básica de la biología. Bueno, no claro. Requirió nueva tecnología, sí, pero operaba bajo las reglas del universo natural. Aceptar una resurrección corporal, por el contrario, altera por completo la cosmovisión científica. Al pedirle a la historia que valide un milagro, le estamos pidiendo que valide lo trascendente, algo para lo que el método histórico moderno, por definición, no fue diseñado. Como dice Wright en su propia metáfora, es intentar alcanzar el sol disparando flechas. Pero fíjate que McDougall señala con mucha precisión en sus textos que descartar la evidencia documental simplemente por un sesgo filosófico naturalista previo no es hacer buena historia. O sea, si asumes desde el día 1 que los milagros no ocurren, entonces vas a forzar las piezas del rompecabezas histórico para que encajen a la fuerza en tu cosmovisión materialista, sin importar lo que digan las evidencias. La afirmación cristiana nunca fue que Jesús revivió por causas naturales, sino que el Dios creador intervino en la historia. Si descartamos eso por principio, estamos asumiendo una conclusión antes de siquiera mirar los datos. Bueno, entonces miremos los datos empíricos que mencionaste al principio. Específicamente la famosa tumba vacía. Cuando los historiadores analizan los fenómenos religiosos del mundo antiguo mediterráneo, encuentran abundantes paralelos. Tenemos la famosa teoría del mito, que señala similitudes con dioses paganos de la fertilidad en religiones de misterio como Osiris o Adonis, que también mueren y resucitan. Eso sugiere un préstamo cultural evidente. No estoy seguro de que eso se sostenga hoy en día. Déjeme terminar el punto. Porque además, si queremos explicaciones racionales, hay teorías mucho más probables. Está la teoría del desmayo, que sugiere que Jesús sobrevivió a la crucifixión. O la opción que yo considero más fuerte, que todos estos relatos de una tumba sellada y guardias romanos son simplemente invenciones apologéticas muy tardías. Se escribieron a finales del siglo I para defenderse de las críticas judías. No son memorias reales de lo que pasó en el año 30. Esa línea de razonamiento no me convence, porque contradice frontalmente la evidencia documental más temprana que tenemos y el contexto sociopolítico de esa época exacta. Empecemos por la teoría del mito y la idea de que son invenciones tardías. Los filósofos Peter Kreeft y Ronald Tasseli, que se analizan extensamente en nuestras fuentes, destruyen esta idea mostrando que la cronología simplemente no cuadra. Para que un mito de la magnitud de Osiris o Adonis suplante a una historia real, se requieren varias generaciones. Pero aquí tenemos al apóstol Pablo escribiendo su primera carta a los Corintios a mediados de los años 50 después de Cristo, apenas unas 2 décadas después de la crucifixión. Pero 2 décadas es tiempo suficiente para que una comunidad profundamente traumatizada empiece a generar leyendas sobre su líder. Podría serlo, sí, si se tratara de un mito vago en un lugar lejano. Pero en esa carta en particular, Pablo apela explícitamente a más de 500 testigos oculares de las apariciones de Jesús y hace una anotación crucial. Dice que la mayoría de ellos todavía están vivos. Tú no puedes circular una leyenda sobre 500 testigos vivos en Jerusalén o a sus alrededores en un entorno completamente hostil donde cualquier detractor, ya sea judío o romano, podría ir, tocarles la puerta y preguntarles, «Oye, ¿tú viste esto?». El mito colapsaría el primer día. Es interesante que menciones a los detractores judíos y romanos. Exacto. Y eso me lleva al argumento judio-cristiano del primer siglo que cita William Lane Craig. Es devastador para la postura de la invención tardía. Imagina que eres un líder religioso judío en el siglo I y quieres frenar esta nueva secta que dice que su maestro resucitó. Lo más fácil del mundo sería decir, vayan a la tumba, ahí sigue el cuerpo pudriéndose. Pero la respuesta oficial de las autoridades judías, que quedó registrada históricamente, no fue negar que la tumba estuviera vacía. Su respuesta fue, los discípulos robaron el cuerpo mientras los guardias dormían. Claro, el argumento del robo. Esa contramedida confirma, desde una fuente hostil, el hecho histórico ineludible de que la tumba efectivamente estaba vacía. ¿Por qué inventarías una excusa tan elaborada para una tumba vacía si el cuerpo seguía ahí adentro? Incluso si te concedo el punto histórico de que la tumba estaba vacía por un momento, eso no equivale automáticamente a postular la resurrección del Hijo de Dios. Una tumba vacía por sí sola es un enigma, sí,
Puede ser una tragedia de profanación, un robo, un traslado de los restos. Pero una tumba abierta no genera una nueva religión mundial que desafía al Imperio Romano. Lo que generó el cristianismo no fue el sepulcro, fueron las experiencias de los apóstoles. Y aquí es donde la sociología y la psicología humana nos dan respuestas mucho más sólidas. ¿Te refieres a las teorías de las alucinaciones? Precisamente. Las apariciones son perfectamente explicables como alucinaciones provocadas por un trauma agudo. Tienes a un grupo de seguidores que habían apostado sus vidas enteras, sus familias, su reputación a este líder carismático, y de repente lo ven ejecutado de la forma más humillante posible. El duelo paralizante puede provocar visiones, o bien podríamos hablar de disonancia cognitiva profunda. Fíjate en el apóstol Pablo. Su conversión ocurre mediante una experiencia interna, con luces cegadoras y voces. Sí. Muchos críticos modernos explican esto como una resolución psicológica de su conflicto interno por estar persiguiendo a esta secta. Cuando teólogos como Shelley Biggs insisten en que resurrección era solo una metáfora para expresar que Jesús había sido exaltado al cielo por Dios, están siendo fieles a cómo funciona la mente religiosa humana frente a un fracaso empírico total. Transformaron su aplastante derrota terrenal en una victoria celestial usando un lenguaje muy simbólico, un lenguaje que lamentablemente generaciones posteriores leyeron de forma literal y biológica. Ese es precisamente el punto donde el análisis monumental de N.T. Wright sobre el judaísmo del Segundo Templo cambia por completo el panorama y, a mi juicio, desmantela la teoría de la alucinación psicológica. Y para entender esto necesitamos ser muy precisos con los términos históricos que usaban los judíos del siglo I. Te escucho, porque estoy de acuerdo en que el contexto judío es ciertamente la clave de todo esto. Wright demuestra de manera exhaustiva que para un judío del siglo I, la palabra resurrección, la palabra griega anastasis, nunca, bajo ninguna circunstancia, significaba que alguien moría e iba al cielo. Tampoco significaba la exaltación espiritual de un alma, ni convertirse en un ángel o una estrella. El judaísmo tenía una creencia muy estricta de dos etapas. Primero, un estado intermedio después de la muerte donde el alma descansa. Y segundo, una reencarnación física universal al final de los tiempos, cuando Dios juzgaría al mundo entero simultáneamente. Sí, los fariseos creían en esa resurrección final, mientras que los saduceos la negaban por completo. Exacto. Entonces, lo que Wright llama la mutación paleocristiana es un fenómeno histórico sin paralelo. De repente, este grupo de judíos marginales comienza a afirmar algo que no encajaba ni en su propio judaísmo ni en las creencias paganas de los romanos. Afirman que esa resurrección del final de los tiempos ya había comenzado, en medio de la historia, en una sola persona, y describen el cuerpo de Jesús no como un cadáver reanimado que iba a volver a morir algún día, como fue el caso de Lázaro, sino como una realidad transfísica. A ver, ¿qué quieres decir exactamente con una realidad transfísica? Me refiero a un cuerpo material que podía comer pescado y ser tocado, pero que a la vez era incorruptible y no estaba sujeto a las limitaciones físicas normales. El punto de Wright es este. Si los discípulos hubieran sufrido alucinaciones por duelo crónico, como sugieres, su propia cosmovisión judía les habría dado el vocabulario exacto para explicarlo. Habrían dicho, vi el espíritu de Jesús, o vi a su ángel, o Jesús ha sido exaltado al seno de Abraham. Ver espíritus de difuntos era algo común en la antigüedad. Claro. Pero jamás, nunca, habrían utilizado el vocabulario técnico de la resurrección corporal anticipada. Desafiar a las autoridades romanas y judías con un concepto teológico que tuvieron que inventar de cero no tiene sentido psicológico, a menos que se hubieran topado de frente con una realidad externa tan impactante que destrozó y reconfiguró por completo todos sus paradigmas teológicos. Es un argumento muy válido, y Wright lo expone bellamente. Pero ¿has considerado la inmensa brecha epistemológica que existe entre reconocer que hubo una mutación profunda en las creencias de una comunidad y postular que la única causa posible de esa mutación es un milagro que viola las leyes de la naturaleza? Pero, ¿cómo lo explicarías tú, si la alucinación no encaja con el vocabulario que usaron? Vino, las religiones y los paradigmas teológicos cambian y se reconfiguran constantemente por múltiples razones socioculturales.
Pensemos en el poder de la devoción y la necesidad de supervivencia de un grupo. Yo no dudo de que los apóstoles experimentaron una transformación psicológica sincera e intensa. Eso demuestra, de manera irrebatible, su fe interna. Demuestra que ellos estaban absolutamente convencidos de la veracidad de su propio mensaje. Pero la historia humana está llena de ejemplos de grupos radicales o mártires de diversas tradiciones que han ido a la muerte con una convicción inquebrantable por creencias que empíricamente sabemos que son falsas. Cierto, pero hay una diferencia. Déjame redondear la idea. La sinceridad del martirio de la Iglesia primitiva no valida la exactitud científica o biológica del evento externo. Lo que valida es la profunda interiorización de un significado. Afirmar que el motor de esa reconfiguración sociológica tiene que ser un cadáver que cobró vida con propiedades transfísicas es dar un salto al vacío. Es pasar de la evidencia antropológica hacia el dogmatismo. Pero hay una distinción crucial que estás pasando por alto respecto al martirio de los apóstoles. No estamos hablando de personas que mueren por una creencia general o una ideología política. Estaban dispuestos a morir por el testimonio de un hecho empírico que afirmaban haber presenciado con sus propios ojos, y no una vez, sino durante 40 días, en diferentes momentos y en distintos grupos. Pero la mente humana puede convencerse de haber visto cosas increíbles cuando está bajo presión extrema. El trauma hace cosas inusuales. Ahí es donde entra el análisis de Simon Greenleaf. Él fue uno de los fundadores de la Facultad de Derecho de Harvard y probablemente uno de los mayores expertos de la historia en la evaluación de testimonios legales. Greenleaf puso a los apóstoles bajo el microscopio legal. Concluyó que estos hombres tenían todos los motivos imaginables para revisar cuidadosamente los fundamentos de lo que creían frente a la persecución, la tortura y la muerte inminente. A diferencia de un mártir moderno, que muere por una doctrina que recibió por fe de sus padres o de un líder distante, los apóstoles originales estaban en la zona cero. Ellos sabían con absoluta certeza si la resurrección era un mito que habían inventado para consolarse o si realmente habían tocado las heridas de ese cuerpo transfísico. Aclaro que no los estoy acusando de ser unos mentirosos o unos estafadores, para que quede claro. Lo sé, pero la alternativa es que se engañaron a sí mismos a un nivel médicamente imposible. Su constancia unánime al enfrentar la ejecución es psicológicamente absurda a menos que tuvieran conocimiento empírico del hecho. Si la tumba no estaba vacía y no lo vieron físicamente, alguien, bajo la amenaza de ser crucificado boca abajo, habría roto filas y dicho, oigan, fue una metáfora, no nos maten. Pero mantuvieron testimonios oculares cruzados e independientes bajo la peor de las presiones imaginables. Repito, yo no dudo de su integridad moral. No creo que se reunieran en secreto en un cuarto a planear un fraude a nivel mundial. Mi punto es más sutil e involucra la naturaleza misma de la mente religiosa. Cuando la mente humana es sometida a una crisis cataclísmica, como ver al líder en el que depositaste toda tu esperanza mesiánica colgado en un madero romano, tiene una capacidad extraordinaria de adaptación. Genera narrativas de supervivencia. Los primeros cristianos volvieron a sus escrituras, las reinterpretaron radicalmente y encontraron un nuevo significado. Vieron a Jesús exaltado a través de su experiencia de fe compartida. Entiendo. Pero al cruzar la teología con la historia secular en este tipo de análisis, tenemos que ser muy sobrios respecto a los límites de nuestra disciplina. Para que la historia sea una ciencia de investigación accesible a cualquier estudioso, sea creyente, agnóstico o ateo, debe operar asumiendo la regularidad de la experiencia humana. No puede validar lo milagroso sin dejar de ser historia. Creo que estamos llegando al núcleo filosófico de nuestro desacuerdo. A modo de resumen de mi postura tras este intenso intercambio, quiero reiterar que cuando ponemos todas las alternativas viables sobre la mesa, el registro histórico nos empuja en una dirección muy específica, casi incómoda. Tienes razón en que la tumba vacía por sí sola podría haber provocado confusión o teorías de robo. Las apariciones por sí solas, si no hubiera tumba vacía, podrían haberse descartado como visiones o fantasmas, algo común en su época. Sin embargo, es la combinación histórica simultánea de la tumba vacía y las múltiples apariciones de un Jesús con un cuerpo material transformado, lo que constituye la condición absolutamente necesaria para explicar el nacimiento del cristianismo. La inferencia, la mejor explicación, como decías al principio.
en qué tumba lo pusieron, requiere creer en alucinaciones masivas de 500 personas simultáneas que casualmente produjeron la mutación teológica más innovadora y sin precedentes del judaísmo antiguo, y que además convirtió a unos pescadores aterrorizados en personas dispuestas a enfrentar al Imperio Romano sin titubear. Creer todo eso requiere francamente más fe ciega que seguir la evidencia de la resurrección. En mi resumen final, yo me mantengo firme en la necesidad de no cruzar los límites epistemológicos. Sostengo que hay una brecha insalvable entre los datos históricos concretos que tenemos, que son básicamente los textos antiguos que han sobrevivido, y las indudables, profundas y poderosas creencias de esos primeros cristianos, y la afirmación de un milagro sobrenatural que rompe las leyes de la biología. Ese es un salto epistemológico demasiado grande para que la historia secular lo sancione empíricamente. La labor de un historiador moderno no es buscar respuestas en lo divino, sino seguir escarbando en el terreno firme de la sociología, la teología y la complejísima psicología humana del mundo grecorromano y judío. Es decir, buscar la respuesta en la comunidad. Imagen anatómica de un cadáver. Debe comprenderse como la profunda, subversiva y hermosísima significación que esa comunidad de seguidores le otorgó a la vida y enseñanzas de Jesús, frente a la tiranía del Imperio Romano y el trauma de la muerte. Es, al final del día, un triunfo del espíritu y de la narrativa humana sobre la opresión. Sin duda, hemos navegado a través de una de las preguntas más trascendentales que cualquier persona puede formularse. Es verdaderamente enriquecedor analizar este tipo de textos antiguos cruzando los rigores de la teología, las herramientas de investigación de la historia secular y la precisión de la filosofía. Entender cómo y por qué los seres humanos se esfuerzan por dar sentido a eventos históricos anómalos es fundamental, porque son precisamente estas indagaciones las que han moldeado las cosmovisiones occidentales y definido civilizaciones enteras. Concuerdo plenamente contigo en eso. Independientemente de dónde nos posicionemos al final del día en este espectro, ya sea exigiendo una analogía estricta para la historia o abriendo la puerta a la posibilidad de una singularidad divina sin precedentes, este material es riquísimo. Exige de nosotros una lectura seria, pausada y sin caricaturas. Hay una vasta complejidad en las fuentes documentales del cristianismo primitivo que sigue interpelando y desafiando nuestra modernidad, dejándonos la enorme responsabilidad de lidiar con las implicaciones de estas narrativas que cambiaron el mundo. Así es, hay muchísimo más por explorar, debatir y desentrañar en las obras de McDowell, Wright y Pérez Millos. La gran pregunta histórica, teológica y filosófica sobre la resurrección queda sobre la mesa, completamente abierta, para que usted, que nos escucha, pese la evidencia que hemos presentado, examine sus propios paradigmas y forme su propia conclusión fundamentada. Hasta la próxima en The Debate.